Pues bueno, tenemos aquí la suerte de tener con nosotros a Jesús Escalera, compartir un ratito, una charla para que nos explique el libro que acabamos de lanzar, Essence, y que nos cuente un poco más sobre él, su manera de trabajar, su trayectoria. Y precisamente por la trayectoria, bueno, bienvenido Jesús. No, un honor estar aquí, la verdad, qué chulada. Pues nada, arrancamos si quieres, hablándonos un poco de tu trayectoria, de cómo arranca esa pasión por la pastelería. Pues bueno, yo no tengo la historia romántica que tienen muchos cocineros, muchos pasteleros, de que me crié entre los caldos de mi abuela. De hecho, yo antes pues no me gustaba cocinar, solo que fue una profesión que poco a poco le fui agarrando cariño. Pues ya cuando estaba ahí terminando el bachillerato no sabía qué hacer muy bien con mi vida. Estaba la idea de hacer cocina y bueno, ahí me empezó a gustar hasta que, por casualidades de la vida, yo quería cocina salada y bueno, pues siempre que iba a un restaurante, ya sea de práctica o ya sea trabajando, venga, pastelería. Era el niño, a pastelería. Me iba a otro sitio, a pastelería. Hasta que un día, entre un amigo y yo tonteando, dijimos, oye, si le mandas tu currículum a un tal Ferran Adrià, porque yo no sabía quién era en esa época, estamos hablando del 2006. Y yo, no sé, por kamikaze, por loco, mandé mi currículum al Bulli y me dijeron, obviamente aquí no, pero en el Bulli Hotel hay una plaza para hacer prácticas. Yo ya había terminado de estudiar, lo que sea. ¿Quieres llegar? Llegué allí y bueno, tal como llegué, el jefe de cocina me dice, mira, tú has llegado el último, ¿qué prefieres, dulce o salado? Y me puse tan nervioso que dije dulce. Y ahí empezó esa fue mi entrada en el mundo dulce, el mundo de la pastelería. Pero bueno, que a mí no me gustaba en un principio, pero cuando yo entré en esa cocina y vi que los postres al plato era algo muy diferente a lo que yo entendía como pastelería, ya que yo había trabajado en pastelería, en hoteles, todo incluido y todo eso, fue algo que a mí me cambió la manera de entenderlo y me empecé a enamorar desde ese momento y pues bueno, de ahí hasta ahora pues han pasado ya unos añitos. Sí, sí. O sea, que diría que uno de tus grandes referentes, lo sabemos, es Ferran Adrià, toda la manera de entender la gastronomía como se entiende en el Bulli. Exactamente. Ha cambiado la vida. Sí, esa filosofía creo que me la tatué muy adentro y a día de hoy, aunque no estoy hablando de técnica, no estoy hablando de platos, sino esa filosofía de entenderla, creo que a día de hoy la llevo ya muy inconscientemente. Pues, hoy, una de las características que nosotros cuando te miramos a ti, toda tu trayectoria, uno de los adjetivos que nos sale es versátil. De hecho, o sea, al lado de versátil nosotros ponemos como sinónimo Jesús Escalera. Porque realmente tocas la heladería, la pastelería, los postres de restaurante, la bollería, el chocolate, lo tocas todo muy bien. Entonces, ¿cómo surge esa inquietud por tocar tantas ramas del mundo dulce? Pues realmente es que creo que soy un poquito hiperactivo. Entonces llega un punto en el que no me aburro, sino que me meto en algo, me meto a fondo y llega un momento que digo, no, pues esto no lo entiendo, los postres, yo empecé con los postres y el chocolate era algo que no me llegaba de cuajar. Bueno, vamos a entenderlo y como también yo siempre he dicho, yo soy un poquito, mucha gente me dice, qué humilde, no, yo soy un poco torpe para entender las cosas, entonces yo necesito desmoronarla, desenredarla para poder entenderla desde el principio y eso pues me ha servido para tanto entenderlo y aplicarlo, como para tirar por caminos alternos que a lo mejor la pastelería clásica te dice, oye, esto no es así, pero pues al final queda rico, queda bueno y funciona. Entonces creo que eso me ha ayudado muchísimo. Y otra de las cosas que normalmente cuando nosotros hablamos de tu pastelería, una de las características es lúdico. Porque tú tienes como dos facetas, ¿no? Una faceta como muy lúdica, una faceta muy educativa, muy bien asentada, como muy técnica, pero esa técnica no está reñida con esa parte más lúdica, esa parte más de niño. Más de juego. Es que ellos también, bueno, tras muchos años en restaurantes muy digamos, duros o fuertes, ¿no? De estrella Michelin y todo, donde aprendí muchísimo, donde a nivel técnico y a nivel de estructura y organización aprendí mucho, sí me di cuenta que se tomaba la cocina y sobre todo la pastelería con mucha rectitud, como algo demasiado serio, cuando realmente siempre que nos sentamos alrededor de un pastel o vamos a comer postre, eso bien porque estamos celebrando algo o bien porque queremos alegrarnos, ¿no? En un momento así de bajón, un heladito siempre te da para arriba.
Entonces sí llegó un punto que después de quebrar, de tanta rectitud, de tanto estrés que tenía, quebré. Dije, no, es que esto no es así. Si yo quiero hacer feliz a la gente, como yo lo soy cuando como un postre, hay que dar un poquito más de humor, hay que ser más relajado. Y aparte, sobre todo, porque pues yo personalmente soy así, soy un poquito más relajado, quitando la parte la parte profesional. Entonces, como que yo creo que ahí empecé a forjar un poquito más mi estilo. Es decir, lo voy a hacer así, vamos a verlo desde un punto de vista más jovial y vamos a cocinar con las manos de un profesional, pero con los ojos de un niño. Entonces, creo que por ahí se empezó a forjar sin querer un estilo. Y es algo que trasladaste, digamos que la primera vez que nosotros contactamos un poquito con ese estilo fue a través de la postería cuando estabais arrancando, que de hecho Exactamente. es un negocio que tenía ese punto de canalla, de disfrutar, de intentar romper con esa parte de la alta cocina que tú tanto tiempo habías mamado. Tanto habías, pues llevarlo a un terreno mucho más relajado, ¿no? Exactamente, que para comerte un buen postre, para tomártelo, bueno, un menú de degustación de postres que hacíamos, que tenemos, Mario y tal, que no tienes que ir de chaquete de corbata, ¿no? Que es algo relajado, que se lo tomen bien, que se rían en la mesa. Entonces, esa parte, pues a día de, bueno, en un principio fue sin querer, pero a día de hoy creo que es parte fundamental de mi estilo y de la manera de cocinar que tengo. Pues bueno, y toda esta parte de versatilidad que hemos ido comentando, esa búsqueda constante de intentar crecer como profesional, esa inquietud, hay un momento en que te fijas en el mundo de la heladería, que es precisamente uno de los hilos, es el hilo conductor que sale en Essence. ¿Cómo es esa conexión, cómo se genera esa conexión entre tú y la heladería? Esa conexión creo que al final, como todo en mi vida profesional, fue de casualidad. Al final yo entré o me empecé, digamos, a enamorar mucho del tema del postre al plato, porque al final yo era pastelero de restaurante. Pero me di cuenta que cuando yo empecé a crear mis propios postres, todos tenían helado. Y bueno, el helado era lo que más dolores de cabeza me daba, porque lo otro lo controlaba, pero el helado yo seguía recetas, tomaba recetas de libros que tenía, muchas de Angelo Corbito, ¿no? y de otros profesionales que admiro muchísimo, pero de repente pues yo veía que un día me quedaba el helado muy duro, que otro día me quedaba el helado muy elástico, que otro día el helado se cristalizaba, unos sabores sí, otros no. Y por más que trataba de leer el por qué, no lo entendía. ¿Por qué? Porque las formulaciones que yo encontraba o lo que había escuchado no la sabía hacer, no me entraba en la cabeza cómo era eso. Así que dije, a ver, aquí tiene que haber otra manera, ¿no? Entonces, igual que me pasó con el chocolate, con los postres al plato, con los postres de vitrina y tal, dije, a ver, vamos a entender porque aquí tiene que haber una lógica detrás. Y así fue como poco a poco empecé a entender un poquito más los ingredientes y poco a poco traté de hacer una formulación diferente, una formulación, digamos, no distinta, pero hacerlo de una manera más simple que al final se puede aplicar desde alguien que quiera hacer helados en casa, desde un postrero o postrera de restaurante, a la heladería como tal, pues de tienda, ¿no? De hecho, toda esa parte que tú has trabajado a nivel teórico, más pragmático, la hemos trasladado al primer capítulo del libro, que es una herramienta muy útil, incluso para conocer los parámetros de ingredientes principales, pues la materia grasa que tienen pues un montón de fruta. Claro, sobre todo entender lo que se pueda entender sin que parezca pues que estamos buscando la vacuna del coronavirus, ¿no? Que sea algo que estamos haciendo helados, que es algo más relajado, que no es tan cuadriculado como muchas veces, por lo menos yo tenía la percepción de que era. Que a veces te daba la sensación un poco de esto de jugar mucho con la química, claro. Olvidábamos un poco que estamos hablando de gastronomía. Exactamente, y que da un vértigo, ¿no? Cuando quiero aprender heladería y ves tantos libros, tantos números, tantas tablas, sí que da un poco de vértigo, y a mí eso, por eso, me echaba mucho para atrás y decía, bueno, pues yo sigo con las recetas que encontraba en libros y ya. Y otro de los elementos fundamentales del libro es todo el trabajo que has ido haciendo a nivel, todo el camino que has hecho creativo, con los aromas como hilo conductor, como una manera de expresarte, como una manera de inspirarte. Entonces, cuéntanos un poco cómo conectas con los aromas y cómo poco a poco se va desarrollando ese conocimiento. Bueno, y de hecho creo que obviamente todo el tema de heladería, todo el tema de recetas es fundamental en el libro, y en la parte fonítica, en la parte poética, en la parte que forma el libro. Pero creo que la parte de los aromas, creo que es la parte fundamental que a mí me hubiera gustado tener cuando yo empezaba en pastelería,
porque muchas veces el seguir recetas puede seguirla mejor, peor, pero ahí está. Pero cuando ya nos toca el momento de crear recetas o de crear combinaciones, yo que doy cursos me ha tocado dar cursos por muchos países, una de las preguntas que más me hacían es, oye, ¿cómo crean los postres? Y decía, bueno, pues así, pero no sabía cómo hacerlo. Yo te podía explicar cómo hacer una técnica, te podía explicar una receta, pero no sé de dónde venían las ideas. Hasta que empecé a analizar un poco el trabajo pasado, decir, a ver, aquí tiene que haber, igual que con los helados, igual que con los postres, aquí tiene que haber algo que conecte. ¿Por qué esto encaja? ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto no tiene lógica? Vainilla, aceituna negra. ¿Por qué encaja si es que no tiene sentido? Claro. Melón con jamón, ¿no? Exactamente, melón con jamón, que es algo que dice, está completamente alejado. ¿Por qué encaja? Hasta que tirando del hilo, pues claro, esto es algo que a lo mejor sommeliers ya lo tienen, los maridajes básicamente es esto. Pero tampoco llegaba yo a entender el mundo de los sommeliers como tal, entonces empecé a ver un poquito más el tema de los aromas, libros de perfumería, libros de enología y tal. Y bueno, ahí empecé a encontrar que había muchas conexiones que nos ayudaban o que explicaban sabores que encajaban. Por ejemplo, una combinación muy clásica es la de Pierre Hermé, que es de los 80, de frambuesas, rosas y lichis. Porque esta combinación es mágica, porque encaja tan bien. Y al final empiezas a ver que es que los 3 ingredientes son muy florales. Y bueno, si los 3 ingredientes florales encajan, ¿por qué no buscar ingredientes tostados? ¿Por qué no buscar ingredientes que tengan aromas más herbáceos? Entonces, poco a poco, empecé a ver que tenía cierta lógica hasta que, pues ahí derivó a algo más profundo, ¿no? Una de las cosas con las que tú te encuentras es que el mundo de los aromas en realidad es como muy incipiente y no está consensuado el conocimiento en torno a todos ellos. Y una de las cosas que tú propones en el libro es aterrizar todo ese magma de conocimiento y hacer tu propia clasificación del mundo de los aromas, lo cual, además, sobre todo pensado en un mundo más para el profesional, ¿no? Más para el pastelero, para el cocinero, para el heladero, para todo tipo de profesionales del mundo dulce y no dulce. Entonces, cuéntame un poquito esa clasificación, cómo se da, cómo la has ido armando, porque me consta que ha sido al final, sobre todo a raíz de plantear el mundo del libro, que es cuando acabas de aterrizar. De hecho, ha sido la columna vertebral del libro. Al final es lo que... Bueno, aquí está lo que separa y aparte está muy chulo el diseño que Book4Chef pues ha plasmado también para poder aterrizarlo mejor, porque claro, todo eso está en la cabeza, pero el pasarlo a papel era la parte complicada también, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en este caso, como no había un consenso, porque por más que leía, había vertientes que decían que había 8 familias aromáticas, había vertientes que decían que podemos percibir más de 2 billones de aromas. Entonces decía, a ver, aquí está un poco complicada la cosa, ¿no? Había muchos aromas que realmente en enología o en café, oye, pues me huele a cacahuete, me huele a aceituna. Sí, pero son referencias, no eran como tal, al final, nombres de aromas, ¿no? Entonces, como no encontré un consenso, dije, bueno, voy a tratar de hacerlo yo para mí, con mis palabras, y empecé poco a poco a clasificar el mundo de los aromas, pues al final en 10 familias aromáticas, que pues aquí tenemos bien diferenciadas, y aparte el explicar los aromas, que en un principio parece algo, explicar lo obvio, ¿no? Vamos a explicar, como los gustos, vamos a explicar lo que es el gusto dulce. ¿Cómo lo explicarías? Está complicado, es algo placentero, es tal, pero es complicado. Pues bueno, con el tema de los aromas, a raíz de escribir el libro, pues sí me di una tarea y un trabajo de lo que yo ya tenía, digamos, implícito, ¿no? De que yo ya sabía, pero no sabía cómo explicarlo, pues el buscar las palabras adecuadas para que cada persona que tenga este libro lo pueda usar como referencia, tomar el relevo y que ahora sí esto sea una herramienta para que cada uno pueda crear sus propios, no solo postres o helados, sino sus propios rellenos de bombones, sus propias combinaciones para un turrón, para un pastel o para lo que sea. Claro. Y luego, una de las cosas que también son importantes de este libro es que aparte de que son 45 recetas de helados clasificados uh-huh. En torno a esas familias aromáticas, también nos sirve como un poco de repaso a toda esa trayectoria de 10 años de gran efervescencia uh-huh. creativa contigo al frente de Postrería. Entonces,
bueno, creo que son una treintena de postres. No sé con qué postres te quedas, con qué postres son muy significativos tuyos, que marcan mucho ese carácter que tienes. Pues de hecho yo creo que en este libro están los postres más icónicos y pues también para mí es un libro muy, muy simbólico porque es un pasar página, ¿no? Para la referencia. Al final ha sido eso, el trabajo que hice en postres durante 10 años y que ahora estoy dejando que el equipo ya lo lleve por sí solo y pues ahora el siguiente paso, que es más el de promover, el de enseñar, el de divulgar un poquito lo aprendido para que más personas pues, puedan seguir, digamos, creciendo la pastelería. Pues creo que este es el libro que es el punto de inflexión, ¿no? Entonces esas recetas para mí son muy, muy icónicas, muy simbólicas y también están pensadas que no han sido al azar porque son las que más me gustan, sino porque tienen la diversidad técnica entre ellas para que a partir de ahí ya con la tabla de aromas y con la variedad de técnicas que digan, pues tomo esta técnica de este postre, tomo esta de otro, le cambio los sabores, que también se explica ahí cómo cambiar los sabores y todo eso, y que cada uno pueda empezar a hacer ahora sí sus propias combinaciones, sus propios postres o sus propios helados con topping, porque también eso es otra, también está visto desde el lado de tener un negocio de heladería, ¿no? Que muchas veces obviamente el helado es el protagonista, pero los toppings nos pueden ayudar a potenciar y muchas veces los toppings pues los compramos, lo cual no está mal, pero sube el costo y pues ya están limitados a lo que hay. El tú crear tus propios toppings te da mucha más libertad para hacer tus propios postres helados, ya sea en un cucurucho, ya sea en un vasito, ya sea en lo que sea. Hay una de las cosas, uno de los conocimientos que cuando estábamos preparando el libro más me sorprendió fue cómo encarabas tú, por ejemplo, cómo a través de los aromas podías llegar a potenciar helados tan complicados como el helado de té matcha. Exactamente. Apoyándote en ingredientes emparentados aromáticamente para conseguir un helado de gran calidad con un coste incluso menor también. Claro. Y jugando un poquito, pues al final el tema de los aromas que no, bueno, y en este libro hablamos de todo eso, aparte de servir para crear nuevos sabores, nos sirven para potenciar sabores o nos sirven también para, pues sí, a partir de un ingrediente, digamos, como maridarlo o potenciar, no sé, un helado de mandarina, un helado de fresas, un helado, como dices, de té matcha, ¿no? Al final el matcha, si le ponemos, a quien le guste el matcha, ¿no? Pues si le ponemos mucho matcha a un helado, se llega a amargar, además que te sube el costo muchísimo. Entonces, ¿cómo hacer que un helado de matcha sepa mucho a matcha sin que se amargue, sin que el costo se te vaya? Pues bueno, jugar con los aromas que tiene el matcha, que el matcha, por ejemplo, es muy iodado, tiene un aroma como a mar y tiene aromas muy herbáceos, ¿no? Como a hierba seca, porque es lo que es el té. Entonces, en este caso, lo que hacemos es buscar otros ingredientes para infusionar la leche. En este caso, la leche la infusionamos con un poquito de alga nori y un poquito de hierba mate, que suena raro, suena a decir, ostras, que alga al postre le voy a poner, pero cuando la infusionas con esos dos y le pones el poquito de té matcha, el que se realce y a lo que sabes a té matcha, pero como si hubieras puesto una cantidad enorme sin tener el amargor del té matcha. Entonces, como que aparte, los aromas no nos sirven solo para crear, para potenciar, sino que nos sirven para corregir errores que muchos ingredientes pues tienen en su propia composición, ¿no? Entonces la idea también es esa. Vale. Tú me has comentado que ahora cerrabas página de una etapa laboral. Ajá. Y una de las cosas en las que tú te quieres centrar es esa labor divulgativa, formadora. Y me gustaría preguntarte un poco sobre ello. ¿Qué inquietudes ves en la gente joven? Porque uno de los grandes retos está en incentivar a las nuevas generaciones en torno al potencial que tiene el mundo dulce. ¿Cómo las ves preparadas? ¿Cómo vislumbras tú el futuro de la pastelería? Yo sí creo que va a haber una revolución dulce, que la ha habido ya en los últimos años, pero creo que ahora va a pegar un buen empujón, porque sí creo que hay mucha más formación y mucha más información ahora que pues hace 20 años cuando yo empecé. Es decir, yo ahora cuando hablo con alguno de los chicos con 20 años de panadería entienden mucho más la fermentación, entienden mucho más los procesos. Cuando hablo de heladería, conocen mucho más que los azúcares, a lo mejor no lo dominaban tanto, pero ya saben que los azúcares tienen diferentes cualidades que afectan al helado de tal manera, lo cual yo y los compañeros que yo tenía en esa época, cuando yo tenía 20 años, 20 y poco, no teníamos ni idea, íbamos porque íbamos a full. Entonces yo creo que, bueno, igual también hay que trabajar duro, que
también es un poquito, antes éramos un poquito más burros a lo mejor, ¿no? De echar 16 horas, que era una locura también, pero creo que sí, yo sí soy muy positivo en eso y creo que viene una buena revolución dulce en estos próximos años. De la mano de él, ¿por qué? O sea, que sean capaces de preguntarse el porqué de las cosas. Exactamente, que al entender cómo funcionan las cosas, que ya antes eran muy poquitos los que podían entender esos porqués. Ahora, gracias a gran cantidad de publicaciones que hay, gran cantidad de profesionales que explican sus procesos o el porqué de las cosas, pues ya toman un relevo mucho más avanzado de lo que había antes, ¿no? Entonces, sí creo que, como tú dices, con ese conocimiento ya como punto de partida, pues ahora lo que queda ya es la imaginación de cada uno y trabajar duro. ¿Y qué retos ves de cara al futuro? Retos, de cara al futuro y ya de cara actual también, pues cada vez consumimos todos menos azúcares, consumimos menos almidones, menos harinas, entonces creo que la pastelería se está aligerando, ¿vale? Eso es un hecho, pero creo que cara al futuro tenemos que verlo desde otro punto de vista también para que el hacerlo así, o que las personas, creo que más con cara al consumidor, que el consumidor entienda que no todo lo que no tiene azúcar ni harina es sano, porque hay cosas que son mucho más dañinas, por decirlo de alguna manera, y que nos lo venden como algo sano. Entonces yo creo que que el reto es no el diálogo, el entendimiento entre pastelería y el consumidor para que vean que ni tanto ni tampoco. Educar un poquito al consumidor. Exactamente. Y de cara, porque claro, es que lo que tú has hablado, ¿no? Que hay una corriente muy clara intentando hacer más saludable, digamos, pastelería saludable, porque la pastelería como tal no podrías definirla como saludable, pero sí que hay una tendencia hacia hacerla más razonable. Ajá. Y luego hay otro gran reto en nuestro punto de vista, no sé cómo lo ves tú, y es el hecho de intentar encontrar una voz propia como pastelero, como profesional en el mundo de la gastronomía, que nosotros lo vemos cada vez como más complicado, dado que la información cada vez corre más rápido y se homogeneizan mucho los estilos, globalizan mucho los estilos. Entonces, ¿cómo ves tú ese reto, ¿no? Pues al final tú vienes de Andalucía, intentas transmitir ese carácter andaluz, también has estado media vida en México y fusionas esas dos cosas. ¿Cómo conseguir encontrar esa voz propia? Yo creo que realmente esa voz propia se encuentra siendo honesto, o sea, haciendo cosas que realmente te gusten, porque como tú comentas ahora mismo, con las redes, con tanta información, inconscientemente pues te vas influenciando a lo que está de moda, a lo que se está llevando un poquito, lo cual no está mal, estar enterado. Pero cuando eso ya te afecta y solo vamos haciendo lo que está de moda, pues nunca vas a encontrar un estilo propio. Entonces yo creo que esa honestidad propia de decir, a ver, ¿realmente me gusta lo que estoy haciendo? ¿Estoy contento con lo que estoy haciendo? Creo que eso es lo que crea un estilo propio. Al final cada uno tenemos unos recuerdos, tenemos unos gustos de pastelería, de comida, hemos leído diferentes libros, tenemos diferentes maneras de ver la vida. Entonces cuando realmente tú eres honesto contigo mismo y haces cosas que tú mismo pedirías en otro lugar, yo creo que es donde empiezas a encontrar un estilo propio. Y luego otro de los aspectos que nosotros vemos como quizás interesantes de cara al futuro es no perder de vista la importancia de transmitir de forma generosa el conocimiento, que es algo que tú representas muy bien y a nosotros siempre nos ha gustado cómo abres de par en par tus conocimientos y los muestras tanto en nuestras publicaciones como en los cursos. Entonces, yo me gustaría que un poco que hicieras también un poco una reivindicación de esa importancia de transmitir el conocimiento. Sí, no, eso yo creo que es vital, no que sea importante, sino que es vital, porque aunque en los últimos años sí ha habido un cambio bastante fuerte, porque 2 generaciones atrás o 3 generaciones, al final los pasteleros y cocineros, las recetas eran suyas y muchos morían con esas recetas y con ellos moría pues esa tradición o ese plato o ese lo que sea, ¿no? Pues creo que al final es dejar un poquito tu legado, y no por el dejar un legado de decir, lo ha hecho tal persona, sino por decir, esto que a mí me gustaba y que hacía feliz a los clientes que venían, a la gente que me rodeaba, pues que siga siendo feliz y que siga aportando y que siga evolucionando con los que vienen después. Yo creo que es algo muy bonito y que
como decían los abuelos, si yo hubiera tenido tal cosa, os quiero dejaros lo que yo no tuve. Pues también un poquito eso, ¿no? Creo que al final la única manera de evolucionar, y por lo que la cocina ha evolucionado más en los últimos 30 años que en los últimos 300, ha sido gracias a este compartir. Así que con publicaciones como ustedes, ¿no? Que tenéis, abarcáis también la parte de pastelería, de heladería, de cocina y todo eso, con publicaciones tanto con los cursos, con los congresos, digamos, honestos y todo eso, yo creo que es vital. O sea que para evolucionar hay que compartir, y si no nos quedamos estancados, y cuando algo se queda estancado termina olvidándose. Claro, pero precisamente de ahí la importancia de libros como este, que además, lo decías tú, no se trata solo de receta por receta, sino de intentar compartir un método creativo, de ir más allá y de aportar herramientas que el día de mañana hagan crecer al sector, ¿no? Que es un poco lo que se intenta a través de Essence, lo que intentas, y por eso yo creo que es muy, desde nuestro punto de vista, es uno de los libros imprescindibles, los que estamos muy orgullosos de haber podido liderar y poder publicar. Qué honor escuchar eso. Pues no sé si ahora, dirigiéndote un poco al profesional, ¿qué le dirías, por qué dirías tú que es o te parece que puede aportar tu libro? Bueno, yo creo que lo que más puede aportar a los profesionales es, como ya hemos hablado, ¿no? El entender la heladería y otras muchas técnicas de una manera más sencilla. Y no más sencilla significa menos profesional, sino sin darle tantas vueltas, yendo a lo que hay que ir. Pero sobre todo porque muchas veces donde más nos atoramos, y lo digo por experiencia propia, donde más me atascaba, era cuando me tocaba a mí crear un postre, crear unos sabores, crear una combinación, ya sea un bombón, ya sea lo que sea. Ahí me atoraba mucho, y lo que usaba era por lo que se ha hecho siempre, ¿no? Combinaciones que ya conocemos. Entonces, creo que, y de eso es de lo que más orgulloso creo que estoy de Essence, es de haber podido aterrizar en las páginas todo lo que estaba ahí, que por experiencia ya sabía, pero no sabía cómo explicarlo. Pues al final ha sido una tarea personal que a mí me ha ayudado mucho también para poder entenderme y de hecho ya lo he aplicado para facilitar mucho más ese proceso creativo, que muchas veces lo tomamos como, wow, el proceso creativo. Y no, el proceso creativo es igual, es una tarea igual que el elaborar, es una tarea igual que el venderlo, es una tarea igual que el compartirlo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más nos puede aportar Essence, o creo que el granito de arena que puede aportar la pastelería, creo que es esa facilidad para crear nuevos postres. Digamos que el potencial es infinito, ¿no? A partir de ahí crear, a partir de lo que tú propones en Essence, es abrirse una puerta a una infinidad de posibilidades creativas. Pues nada, oye, un lujo comentar contigo el lanzamiento de este nuevo libro. Enhorabuena por esta obra, estamos muy orgullosos de haber estado contigo pues mano a mano preparándola, y a todos os animo a que contéis con este libro en vuestra biblioteca, porque realmente no os lo terminaréis.